Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Terra Victus Barcelona. Hoy queremos dar respuesta a una pregunta que nos ha venido a la cabeza. ¿Se puede uno poner en forma con una bicicleta eléctrica? Para dar respuesta a esta pregunta necesito que venga mi amigo eléctrico. Hola, yo soy el eléctrico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer los dos la misma ruta de 100 kilómetros, bastante exigente, con bastantes subidas. Yo con la Aero de carbono y él con la Endurance On. Espero que lleguemos a las conclusiones que creemos y que este vídeo sirva para romper una lanza a favor de las bicicletas eléctricas. Después compararemos datos y diremos conclusiones. ¿Estás listo? Yo estoy listo, vamos. Venga, vamos. Empezamos la primera prueba con la Aero. Y yo empiezo la segunda prueba con la eléctrica. A ver qué tal. Para hacerlo lo más igualado posible, voy por sensaciones. Así que he deshabilitado las pantallas de datos, aunque llevo el pulsómetro y llevo los pedales Favero. La primera subida, que son 4 kilómetros, es bastante sostenida, o sea que aquí yo creo que no se va a notar mucha diferencia entre una bicicleta y la otra. Hasta aquí eran 9 kilómetros y he ido sin asistencia. Estoy un poco preocupado por la batería. En la página web de Canyon dicen que la autonomía es de 100 kilómetros, cosa que yo no hubiese puesto porque eso es muy relativo. Esto es lo que me decía la aplicación con la batería totalmente llena, pero de lo que se trata es de guardar batería. ¿Y de qué depende? Pues depende el que la lleva, depende de las condiciones atmosféricas. No es lo mismo en días de calor, en días de mucho frío la batería sufre más. Y sobre todo, no es lo mismo una bicicleta talla S con un tío de 1,60 m que pese casi 60 kilos, o un tío como yo con una talla L que debería llevar una XL y que pesa 82. Eso cambia mucho. Bueno, ya hemos terminado la primera subida. Hay que decir que mi estado de forma no es de lo mejor, por no decir una forma suave de decir que estoy mal de forma. En realidad es muy buen momento probar ahora esta bicicleta, que estoy en mala forma, porque sin duda es cuando más te ayuda la bici eléctrica. Y bueno, espero que este vídeo sirva para romper una lanza a favor de las bicis eléctricas de carretera. En montaña ya está más en uso y más normalizado, pero en carretera es todavía un poquito tabú. Comentarios de que eso es trampa, de que no se suda, en fin. Espero que esto ayude, porque llevo 600 calorías gastadas en 50 minutos. Sí que es verdad que casi todo ha sido subida, pero esto te pone en forma. El hecho de no mirar datos pues hace que pueda mirar más el paisaje. Pasado San Miguel de la Falla viene la segunda subida así un poco durilla, y aquí sí que se va a notar la eléctrica, yo creo. Aquí especialmente con este suelo tan machacado, en subida con alguna rampita del 12-13, la eléctrica va a ganar seguro. Este primer tramo es un poquillo duro, después ya suaviza. Aquí normalmente tardo 1 hora 10 o así. Hoy he tardado con la eléctrica 1 hora 8, o sea que no mucha diferencia. A full gas mi récord está en 58 minutos, así que mejor la forma física que el motor. El móvil me dice que todavía me queda 76% de batería y 50 kilómetros. Así que espero llegar a casa con batería para poder hacer la última subida
con asistencia. ¿Vosotros qué decís? ¿Llegaré a casa con batería o no? Venga, vuestros comentarios ahí abajo. Y suscribiros al canal. Y estoy aquí en la mitad del recorrido y me estoy pensando mientras como a ver si entro a rezar para que me den fuerzas por lo que me falta o no. Creo que no, porque hoy es sábado y el día del Señor es el domingo, así que creo que no voy a entrar a rezar. Bueno, yo también me he parado aquí a mitad de camino. Voy mejor de fuerzas que mi clon, el del Aero. Y bueno, me da todavía 60% de batería, así que ¿qué creéis? ¿Llegaremos a hacer las rampas finales de casa con batería o habrá que tirar de piernas? Ahora viene lo que los locales conocemos como la V. Una bajada y subida bastante simétricas. Quizás por donde voy a subir va a ser el lado más duro. Y seguro que mi amigo eléctrico ahí va a sufrir menos. La lástima es que este sistema no tiene lo que llaman frenada regenerativa, como tienen algunos coches. Bueno, ya hay algún sistema de bicicleta que lo tiene, pero va en la rueda trasera, claro. Cuando en bajada, pues regenera. Dice ese sistema que regenera hasta un 10% de batería. Pero, evidentemente, todo eso hace que se aumente el peso del sistema y yo creo que no compensa. Bueno, aquí tenemos la V con todo metido ya. Al final es cuando se hace más duro. Y aquí el amigo eléctrico lo va a disfrutar. Aquí no lo tengo todo metido, me falta todavía el piñón grande, la paella, pero sí que voy con el bridge. Aquí es donde más, en estas rampas duras, es cuando más se agradece la eléctrica. Pero voy a 150 pulsaciones, Podría meter en modo río, pero eso me lo guardo para el final. Bueno, pues ya he pasado la V. ¿Y a ti, eléctrico, cómo te ha ido? Gracias por preguntar. Clon Aero. Muy bien, tanto en la bajada como en la subida. En la bajada, en la subida evidentemente con el modo brisa, cuando hay rampas duras ayuda mucho. Y en la bajada, con el peso de la bici y la estabilidad de las cubiertas, la bici va como un tiro. Bueno, me alegro que te ha ido bien. Para eso está la eléctrica. A mí también me ha ido bien, Lo que pasa es que me falta un poquito de forma. Y lo que sin duda es indiscutible aquí es el freno de disco. Con el peso que tiene la bicicleta y la inercia que tiene, sí o sí necesita un disco. O dos, un delante y uno detrás. Acabo de ver una imagen digna de National Geographic, tú. Y no la he pillado con la cámara, qué lástima. Veo una paloma ahí medio herida en el suelo, alza el vuelo y detrás un zorrillo pequeño que se me ha cruzado en la carretera, se lo ha pensado, se ha tirado para atrás. La paloma se ha salvado, palomas de estas salvajes, se ha salvado porque el zorrillo era joven, si no... Bueno, hasta aquí venía la subida, ahora viene la bajada y el falso llano, así que eléctrico, a ver quién lo disfruta más. Ya solo 39% de batería, así que veremos si llegamos a casa con batería sin. Aquí en la subida, no sé, se me ha apagado, me daba como un error, no sé si es por el porcentaje de batería o por qué. Me quedan ahora justamente 10 kilómetros, lo que incluye las rampas estas para llegar a casa. Y el móvil me dice que me queda bastante batería, todavía para 25 kilómetros. Así que bueno, vamos a usarla. Me sigue dando un error, una lucecita roja que se enciende aquí en el display, que cuando llegue voy a ver por qué quiere decir eso. Pues no para de dar el error y he mirado y parece ser que es del sensor del imán que no está alineado con el sensor de velocidad, y como usa la velocidad para ajustar la asistencia, pues no me está asistiendo. Me faltan las 2 subidas para casa y tengo que arreglarlo, así que he parado en la gasolinera. Me han dejado un destornillador y a ver si lo arreglamos. Ahora sí que la Aero desearía convertirse en una eléctrica, porque vivir en el alto va muy bien para que no se te inunde nunca el piso, pero
Es una putada en invierno para salir porque hace un frío del copón. Y ahora en verano para llegar. Con el calor, sin fuerza. Y hay que hacer la última rampa. Ahí viene la rampa final. ¿Qué, eléctrico? Tú sobrado, ¿no? Pues aero, muy sobrado no voy, ¿eh? No sé yo si es que el motor no va o yo no voy, pero de sobrado nada. Sonamos los dos clones en mi persona y yo os comento lo que pensamos de esta comparativa entre una bici normal, ahora le llamo muscular, y una eléctrica. No ha pretendido ser un experimento científico, sino simplemente una prueba para pasárnoslo bien y para, bueno, teníamos esa curiosidad de ver la diferencia de hacer un recorrido un poco exigente entre una bicicleta a la que estamos acostumbrados a ir normalmente y una eléctrica. Hemos querido, eso sí, hacer una prueba lo más igual posible en las dos condiciones, llevando los mismos complementos, los mismos cascos, las mismas zapatillas, el mismo bidón, el mismo peso. Y lo que no hemos podido controlar ha sido el tiempo. El día que lo hicimos con la bicicleta aero hacía muchísimo calor. El día que lo hicimos con la eléctrica pues fue un día más asequible para ir en bicicleta y eso pues también se nota en el rendimiento. También quisiera decir que he esperado unas semanas a grabar estas conclusiones porque finalmente con la bicicleta eléctrica la última subida no la pudimos hacer con motor. ¿Por qué? Porque la batería falló y me he esperado unos días para ver qué resolución nos daban y para poder comprobar el servicio de Fastduo. La verdad que ha sido bueno. El problema fue que la batería estaba en garantía y falló, dejó de funcionar. Una de cada 1000 veces, no sé, cada muchas veces estas cosas pueden pasar. Para eso está la garantía. Nos la ha cambiado Fastduo. Fastduo nos ha enviado una batería nueva y la próxima vez ya se podrá pedalear con normalidad. Lo bueno de esta bicicleta que al ser poco pesada, aunque no llevaba batería, pude hacer la última subida con más esfuerzo de lo esperado, pero la pude hacer. Si hubiese sido una bicicleta mucho más pesada, y ahí vengo, una bicicleta eléctrica, sí, tiene poca batería quizás, 250 vatios, pero una bicicleta con 500, con 750 o incluso 1000 como hay ahora, vatios hora, es mucho más pesada y eso haría que sin duda, sin batería, no hubiese podido hacer esa subida. ¿Más batería o más peso? Ahí está la controversia. Aparte de hacer esta comparativa, escogimos una ruta pues que también nos sirviese para ver cómo se portaba la batería. Una ruta de casi 100 kilómetros y casi 2000 metros de desnivel hace que la bicicleta eléctrica la hemos puesto un poco al límite con esos 250 vatios hora y yo creo que ha respondido muy bien, excepto el problema que tuvo al final con la batería, que eso es algo excepcional, no tendría que pasar. En cuanto a los datos, comentar que con la Aero tardé 4 horas 29 en un día que ya hemos visto, me quejo bastante de que no estaba muy en forma, pero otras veces había tardado 3 horas 56 por debajo de 4 horas. Con la eléctrica he tardado 4 horas 6, así que comparándolo se hizo en una semana de diferencia, comparando con la anterior casi bajé media hora con la eléctrica. El pulso, sorprendentemente, muy parecido, 134 con la Aero y 135 con la eléctrica, de media. El esfuerzo relativo que da Strava sorprende porque 316 con la Aero y no muy diferente con la eléctrica, 309. ¿La última subida ha favorecido a que ese esfuerzo sea mayor? Sí, pero es muy cortita, o sea que yo creo que si no hubiese sido por esa subida, pues hubiese hecho 280, quizás 290, pero sin duda ha habido esfuerzo. Y la conclusión primera que llevamos con esto, sí, se puede entrenar, se puede uno poner en forma con una bicicleta eléctrica, porque tienes que seguir pedaleando, tengas batería o no, haces ejercicio, sudas, y lo mejor de la bicicleta eléctrica que es, pues algo que se viene diciendo, que amplía mucho más el espectro de ciclista, hace que mucha más gente pueda ir en bicicleta y sin duda eso es muy muy bueno. Hace que gente que quizás sale de una lesión, que ha salido de una enfermedad, que ya es más mayor, que no está acostumbrada a ir en bicicleta, en fin, hace que mucha más gente pueda ir en bicicleta y eso es bueno para todos. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado tanto viéndolo como nosotros haciéndolo, que ha sido un vídeo largo, quizás uno de los más largos que hemos hecho, pero hemos disfrutado mucho con él. Así que disfrutad también vosotros mucho de la vida y pedalear, seguir pedaleando sea con motor o sin motor y nos vemos en siguientes vídeos que seguirán viniendo. Un saludo, chao.